This world is intricately stitched together, boys. Every thread we pull, we know not how it affects the design of things. Yeah, what do you do? There must be something for us to learn from that. Hay películas que te cuentan una historia y hay otras que te cuentan una vida. Sueños de trenes pertenece a la segunda categoría. No es un relato lleno de giros espectaculares ni grandes discursos radicales. Es más bien una obra silenciosa sobre un hombre común atravesando un país que cambia demasiado rápido. Comencemos. Desde el primer minuto, con esa voz en off grave y casi paternal de Will Patton, la película te avisa, aquí vamos a mirar hacia atrás, con nostalgia pero también con incomodidad. Dirigida por Clint Bentley y adaptada de la novela corta de Dennis Johnson, esta historia sigue a Robert Greiner, un leñador del noroeste del Pacífico a inicios del siglo XX. Y lo que vemos no es solo su vida, es también el retrato de una América en construcción y en contradicción. Robert, interpretado con una contención impresionante por Joel Edgerton, es un hombre moldeado por el trabajo físico. Huérfano desde pequeño, criado en la rudeza del campo, termina empleándose en los ferrocarriles de Washington, ayudando a abrir paso a la modernidad entre montañas y abetos centenarios. La película captura muy bien esa ética del esfuerzo casi religioso. Trabajar hasta el agotamiento, soportar el clima, el peligro y la soledad con estoicismo. Hay algo casi mítico en cómo Bentley filma a estos hombres talando árboles o levantando puentes, como si estuviera construyendo una versión íntima de las viejas leyendas de pioneros. Pero aquí no hay romanticismo fácil, esa América que se dedica con sudor también se sostiene sobre injusticias brutales. Uno de los episodios más perturbadores involucra a un trabajador chino, interpretado por Alfred Shin, víctima de un acto de violencia racista que Robert presencia. Ese hecho lo persigue durante años, incluso de manera sobrenatural. La película utiliza el realismo mágico para convertir la culpa histórica en una presencia literal. El problema es que el personaje termina funcionando más como símbolo que como individuo, una representación de racismo estructural vista únicamente desde la conciencia del protagonista blanco. No parece intencional, pero sí deja una sensación ambigua. Aún así, el mensaje es claro. El progreso tuvo víctimas y muchas quedaron fuera del relato oficial. Cuando Robert conoce a Gladys, una delicada y encantadora Felicity Jones, la película respira. Los primeros años de matrimonio flotan con una ligereza casi onírica. La llegada de su hija Kate consolida esa idea del sueño americano mínimo pero sincero, una cabaña, una familia y un pedazo de tierra donde envejecer juntos. Bentley filma estos momentos con una ternura palpable. Casi puedes sentir las caricias, el calor del hogar improvisado en medio del bosque. Y precisamente por eso, cuando la tragedia golpea, duele el doble. La segunda mitad de la película se vuelve más rigurosa, más sombría. Robert pierde el propósito que lo sostenía. El paisaje sigue siendo hermoso, pero ahora se siente indiferente, incluso hostil. Edgerton brilla aquí. Su actuación es una clase magistral del dolor contenido. No necesita grandes explosiones emocionales. Su rostro, endurecido por el tiempo, ya cuenta toda la historia. El guión coescrito por Bentley y Greg Crowder, con quien colaboró en Sing Sing, adapta la novela con fidelidad emocional más que estructural. La película se mueve en una línea temporal relativamente recta, pero está impregnada de recuerdos, sueños y visiones que difuminan la frontera entre pasado y presente. Visualmente, la cinta recuerda a un Terrence Malick más accesible. Cámara flotante, naturaleza omnipresente, personajes pequeños frente a paisajes inmensos. La fotografía de Adolfo Veloso aporta una dimensión casi espiritual. Hay momentos en que parece que la película se pierde en su propia contemplación, como si estuviera buscando un significado que no termina de definir, pero justo ahí está el punto. La vida de Robert no tiene un gran clímax heroico, tiene episodios, pérdidas, trabajos, silencios, tiene años que pasan y un mundo que avanza. De 1917 a 1968, vemos cómo las vías del tren se vuelven obsoletas, cómo los motores reemplazan al vapor, cómo la modernidad transforma el territorio que él ayudó a construir. Es una película sobre la fugacidad, sobre cómo cada momento importa, aunque no lo sepamos en el instante en que lo estamos viviendo. Sueños de trenes es una obra sobre el trabajo, la culpa, el amor y la pérdida. Es una historia que mira hacia atrás para preguntarse qué significa realmente progreso. Puede que su ritmo pausado y su tono reflexivo no conecten con todo el mundo,
no es una película diseñada para la inmediatez. Pero si entras en su cadencia, si aceptas su tempo y su melancolía, la experiencia es profundamente conmovedora. No estamos ante un héroe legendario, estamos ante un hombre cualquiera. Y quizá ahí radica su grandeza, recordarnos que cada vida, por sencilla que parezca, es una épica privada que merece ser contada. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.